algo que a lo mejor era muy fácil de ver y a lo mejor tú al estar leyendo la Biblia ya lo habías visto. Pero mis ojos espirituales, si les puedo llamar así, aún no lo habían comprendido. Y hoy quiero compartir le voy a dar continuidad a el tema de intercesión. Voy a darle continuidad para poder aprender, para poder guiarnos conforme a un espíritu de intercesión, o mejor dicho, dejarnos guiar por el Espíritu del Señor para poder ser efectivos en la intercesión y en la oración. Amén. Así que vamos a comenzar y te voy a llevar a la escritura, por favor, en Génesis capítulo 25, versículo número 21. Génesis capítulo 25, verso 21. En cuanto lo tengan pueden decir amén para poder darle inicio a la lectura. Amén. Ok, vamos a iniciar esta parte. Dice, y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Quiere decir que Rebeca, por lo que podemos leer, es de que era una mujer estéril. ¿Estamos de acuerdo? Una mujer estéril que no podía concebir hijos. Y a lo mejor se lee muy fácil, pero quiero dar esto de verdad de una manera sabia para que pueda sembrarse en tu corazón. Porque en cuántas ocasiones hemos estado orando algo y no vemos respuesta. A lo mejor tú llevas orando algo por 10 años, por 20 años, a lo mejor ya llevas 30 años y no has visto una respuesta de parte de Dios. Y es interesante cómo Isaac solamente dice, y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril y lo aceptó Adonai. Como si fuera tan sencillo. Y oró, mi mujer es estéril, voy a orar y va a concebir hijos. Pero no es tan fácil de la manera como lo leemos. Hay un contexto, hay una parte que tenemos que estudiar para saber específicamente qué es lo que hizo Isaac. Y es importante, y voy a pedir de toda tu atención, porque sé que te estoy dando un secreto, o lo voy a llamar un misterio. Te estoy dando un misterio que está en la palabra, un misterio que te va a hacer efectivo en la oración o efectiva en tu oración. Y aquí es donde vamos a pasar de una línea que estuvimos enseñando, cómo pasamos hace 8 días de levantar una oración como hijo, y cómo una línea, lo que estábamos leyendo en Lucas, cómo en el siguiente verso ya pasaba a ser un intercesor. Y no voy a dejar de pronunciar, o no voy a dejarte de recordar que si no puedes llegar a ser un intercesor si no eres un adorador. Eso es algo que tenemos que tener muy grabado, tenemos que tener muy en mente. Si quieres ser un intercesor, tienes que tener una característica de un adorador. Tienes que saber adorar para saber interceder, no hay otra. Entonces, si tu vecino, voltea a ver a tu vecino de la derecha y a la izquierda y dile, ¿te gusta adorar? Y si tú lo veías y a lo mejor estaba la adoración y tu vecino o tu vecina, a lo mejor tú estabas declarando la santidad de Dios y a lo mejor cantas feo, ¿no? Como un servidor, pero tú levantabas tu voz. No importaba que te escuchaba el de al lado. Y declaraba, santo, santo, santo. Y a lo mejor tú en tu oído interno decías, me estoy escuchando increíble, ¿no? Pero el de al lado estaba así. Y la cruda realidad era de que los de afuera te escuchaban pésimo. Santo, santo. Y es como que, hermano, no va así, o sea, bájale, ¿no? Pero hay veces que alguien se está esforzando por dar su mejor adoración en un cántico. Pero hay gente que quiere ver una respuesta de Dios, que quiere que Dios obre sobre su vida, que quiere recibir algo favorable de parte de la mano de Dios, pero cuando está la adoración, no saben adorar al único digno, no saben adorar al que es 3 veces santo, no saben adorar al que es todopoderoso. Y es importante, porque cuando tú estás viviendo
en tu vida diaria una situación donde a lo mejor hay una situación difícil. Y puedo hablar de una situación difícil económica, puedo hablar de una situación difícil emocional y sentimental, puedo hablar algo acerca de tu rechazo, del menosprecio, puedo hablar de situaciones de depresiones, de angustia, de ansiedades, puedo hablar acerca de problemas con tu pareja, con tu matrimonio, puedo hablar de tu relación con tus hijos, tu relación en casa, puedo hablar de infinidad de cosas que son terrenales y que el enemigo te ha estado golpeando porque aún no has llegado a un nivel espiritual. Entonces, cuando se te presenta la prueba en un nivel terrenal, tú la recibes del mismo nivel terrenal. Entonces, cuando el león, como dice la palabra, el león anda viendo a quién devorar y como león rugiente, se está refiriendo a Satanás o al enemigo, que el enemigo está como león rugiente. Tú escuchas más la voz o tú escuchas más el rugir de Satanás que el rugir del león de la tribu de Judá, porque somos tan carnales, somos tan terrenales, que no hemos muerto a esta carne, que todo lo queremos ver de una manera carnal. Por lo tanto, cuando estás en prueba, solamente puedes ver la prueba y quién te está atacando. Pero si tú vivieras en un espíritu, en un nivel de adoración, en un nivel de oración y de intercesión, podrías llegar que cuando se te presente la prueba, vas a escuchar más fuerte el león o el rugido del león de la tribu de Judá que el rugido del león rugiente. Entonces eso es lo que hace la diferencia de las personas. Personas que están más concentradas en su prueba, personas que están más concentradas en las cosas que les están pasando para mal, y no una persona que esté concentrada en que es hijo o hija del Todopoderoso, que es hijo del que creó los cielos, las galaxias, los multiversos. No te puedes concentrar en eso, no puedes tener paz en tu corazón porque ni siquiera lo conoces. Para conocer a Dios, tú lo vas a conocer en medio de la oración, en medio de la adoración, en medio de una comunión con Dios. Y si no tienes comunión con Dios, por eso existen, y lo digo con todo respeto, por eso existen personas que van a buscar una oración del pastor y el pastor acaba de orar por ellos y van a buscar la oración de la pastora y acaban de orar por ellos y luego vienen a buscar la oración de un servidor. No porque no queramos o no querramos orar por ustedes, pero si conocieras y si ya se te fuera revelado, solamente pasarías con tu línea de autoridad o un servidor para poderte confirmar lo que Dios te ha estado hablando, y tú te irías lleno de la palabra porque no estás confiando en el pastor Raimundo, no estás confiando en la pastora Graciela, no estás confiando en el hermano Saúl, sino estás confiando en el Dios que te creó a ti y a todo lo que podemos ver. Eso es la diferencia, pero solamente lo vas a conseguir a través de la oración y a través de la adoración. Y la palabra que puedo traer en esta parte de la escritura, antes de decirle lo que Dios reveló en este libro de Génesis, quiero llevarte antes a Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Y ahí quiero leer el versículo número 8. Apocalipsis 5, versículo número 8. ¿Estamos ahí? Dice la escritura: y cuando hubo tomado el libro, los ¿cuántos? Cuatro. ¿Cuatro qué? Seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Cuántos ancianos? En total, ¿cuántos son? Con los seres vivientes, 28. 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y ¿qué? Copas de oro llenas de vino, llenas de agua, llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Cuando yo te diga incienso, puede que me esté refiriendo a oración. El incienso fue el símbolo y fue lo que se tomó como un símbolo profético para las oraciones. Y eso lo podemos encontrar en el tabernáculo, cuando el Señor le da las indicaciones en el antiguo pacto a cómo el sumo sacerdote tenía que entrar. Y sabemos que primero va a entrar por el atrio, y en el atrio se encuentra el altar del holocausto, y luego del altar del holocausto se encuentra el lavacro, y luego después hay una cortina,
y en esa cortina vas a cruzar y ahora vas a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo ya es un lugar techado. El atrio es como el patio, pero en el lugar santo ya es un lugar techado, donde al entrar vamos a encontrar los panes que eran específicamente para uso sacerdotal. Nadie más podía tocar esos panes. Y ahí se cree que por eso tomaron la figura o el número de 12, el número de las 12 tribus, el número de los 12 apóstoles, etcétera. Y obviamente sabemos que el número 12, número de reino y número de gobierno es el significado. Pero después ya de que estaban los panes, como ya en un lugar techado, necesitaba luz. Y del otro lado iban a encontrar lo que era el candelero. Y sabemos que era un candelero, ¿con qué material estaba hecho? Un candelero de oro. Ojo, dentro del lugar santo no puede haber otro material. Ahí está el candelero, si lo alcanzan a ver, con algunas medidas en dimensiones, pero bíblicas. Bajo las dimensiones bíblicas se mandó a elaborar ese. El Señor puso en el corazón, se mandó a hacer con un anciano, lo digo por respeto, por sabiduría, me refiero a anciano, a esa persona, de la iglesia del apóstol Pascual. Y este anciano, este hombre de Dios, cuando le estaba elaborando, cayó como 3 meses en hospital. Y él sabía que había una lucha y él me decía, hermano, ¿seguro que sí lo quiere? Sí, hermano. Si el Señor ya dio la orden, pues ni modo, que el Señor lo fortalezca y vamos a estar orando por usted. Y bendito Dios, salió victorioso y lo pudo entregar. Pero después del lugar santo, que encontramos estos dos instrumentos, después vamos a pasar al fondo. Y antes de cruzar el lugar santísimo, todavía en el lugar santo, pero hasta el fondo, se encontraba un altar. Y este altar se le conoce como el altar del incienso. Y ahí obviamente se quemaba incienso. ¿Y qué es el incienso? Las oraciones. Ahí se encontraba el incienso y pásenme el incienso, pero así apagado, por favor, el incensario. ¿Dónde está Adamaris? ¿O quién me va a apoyar con... Le pones la tapita. Te lo voy a agarrar de aquí. Ahí está. Y el incensario, estaba obviamente el altar del incienso, pero tenían que tomar incienso y obviamente no se iban a llevar todo el altar. Agarraban un incensario. Y este incensario fue un regalo profético de la profeta Eunice. Y tenían que llegar, pero no era a lo mejor ahorita que haga la acción profética no va a salir el humo que yo quisiera, porque el incienso ya no provoca eso y ni el material que nosotros tenemos. Pero era humo como no se imaginan. Era tanto el humo que entraba en el lugar santísimo que el sacerdote, yo creo que entraba como, ¿han visto esas máquinas que sacan humo en los escenarios? Hubiera traído una ciudad y como quedaba el efecto de que era este. Pero quiere decir que el incensario o que el incienso, que son las oraciones, eran la llave para entrar al lugar santísimo. No llegabas al lugar santísimo y sacabas tu llave y abrías doble chapa, ¿no? Llegabas y al momento de que tú tomabas el incienso, era la llave para poder introducirte al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo vamos a encontrar lo que es el arca del pacto, que es el último instrumento, pero encima de ese mueble había una mesa, una tapadera, mejor dicho, había una tapa. Y esa tapa que tenía querubes se le conoce como la silla de la misericordia o el trono de la misericordia. Quiere decir que todo esto que se llevó a cabo en el antiguo pacto, ahora nosotros lo tenemos que llevar al nuevo pacto. Y alguna vez enseñé que el tabernáculo ya no era horizontal, sino el tabernáculo era vertical. Ahora nuestras oraciones tienen que subir. Ya no era de una manera vertical, sino tiene que subir nuestro incienso y nosotros tenemos que subir espiritualmente en lugares celestiales, dice la Escritura, para poder llegar al lugar santísimo. Tenemos que cruzar el primer cielo, que es el que conocemos, donde está una bóveda celeste, donde vamos a encontrar ciertos cosmos, y después vamos a encontrar el segundo cielo, que es algo más profundo, donde está habitado por potestades, por principados, por regiones de maldad y por huestes celestiales.
hasta atravesar hasta el tercer cielo, que es lo que se conoce donde está, lo voy a decir, paraíso, si me lo permiten. Y cuando tú llegues al tercer cielo, cuando tú atravieses tu oración y tu incienso suba, tú te vas a dar cuenta que va a haber 24 ancianos y va a haber 4 querubines que van a estar con su copa que dice rebosando, llena de incienso, llena de oración de los santos. Quiere decir que toda oración que tú has hecho no es en vano. Toda oración que tú has hecho en algún momento, esa oración se está guardando en copas. El Señor la está guardando en copas de incienso y Dios va a hacer memoria de tus oraciones. Eso es importante, te lo tengo que recordar para que no dejes de orar en todo momento. ¿De dónde empezó esta palabra? Después vámonos por favor a Apocalipsis, ahí mismo, pero en el capítulo 8, por favor. Apocalipsis capítulo número 8 y voy a leer el versículo número 3. Aquí es donde empezó el Señor a hablar, donde yo sabía que esta palabra era para la iglesia, y si no es para la iglesia, pues es para un servidor, porque es algo delicada esta palabra, es algo fuerte. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un ¿qué? Incensario. ¿De qué material? De oro. Y se le dio ¿qué? Mucho incienso para añadirlo ¿a dónde? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiere decir que el tabernáculo solamente era una sombra de lo que hay en el tercer cielo. El tabernáculo solamente representa un diseño celestial, que donde está el arca del pacto es el trono de Dios, y enfrente hay un altar de oro que es el altar del incienso, el altar de oro. Pero es importante ver esta parte. Vean esto, aquí es donde yo no entendía muy bien. Lo voy a volver a leer. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Añadirlo. Otra versión dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para llenar las oraciones del pueblo. Quiere decir que la oración ha escaseado. Quiere decir que la oración es escasa. La oración, lo voy a decir de esta manera, con temor y temblor delante de Dios, quiere decir que la oración de alcance y victoria es escasa. Quiere decir que tu oración es escasa. ¿Por qué no has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Por qué no hemos visto pronta respuesta de parte de Dios? ¿Por qué sigues viviendo de la misma manera que hace 10 años? ¿Por qué sigues en el mismo nivel espiritual de hace mucho tiempo? ¿Por qué no logras avanzar? ¿Por qué si has orado por un ascenso en tu trabajo o por un aumento salarial, por qué tienes el mismo? ¿Por qué no has podido adquirir tu casa propia? Y puedo decir muchos ejemplos, pero no quiero descalabrar a alguien. Pero ¿por qué no han avanzado o no hemos avanzado? A lo mejor esta palabra no es para ti y tú me puedes decir, yo sí oro demasiado. Y qué bueno que puedas orar lo suficiente. Pero al menos, si algo yo puedo decirlo delante de Dios, es de que me falta oración. A un servidor, me falta oración. Estoy leyendo un libro de un pastor oriental y su iglesia es de 70,000 personas. Y la clave que él te da, te dice, número 1, ayuno. Número 2, oración. Y él hace preguntas a varios pastores y le dice, ¿cuánto tiempo oras tú? Y hay pastores que le dicen, puedo orar de 2 a 3 horas, no, seguidas, no al día, oración seguida. Y si somos sinceros, ¿cuánto tiempo oramos continuamente? Solamente en un sentar, solamente en un arrodillar. Señor, voy a orar. Y la mala costumbre que hay, voy a orar.
y Padre, te doy gracias y gracias por este día. Señor, no te olvides, Padre mío, de mi esposo. Señor, por favor, el dinero, tú sabes que está escaseando, etcétera, etcétera. Y en el nombre de Jesús, amén. Y a veces mucha oración es repetitiva. Siempre es lo mismo. Siempre es la misma situación. No es problema de Dios. No es problema de que Dios no te quiera sacar de ese lugar donde tú estás viviendo, o no te quiera sacar de ese trabajo que te está trayendo conflictos, o no te quiera sanar, o no quiera que concibas a luz a un hijo, a una hija. No es problema de Dios, sino que aquí nos dan una clave. Aquí nos está diciendo en Apocalipsis 8, versículo número 3, que la oración, que ese recipiente donde estaba la oración de los santos, le tuvieron que dar más incienso, porque donde estaban orando, yo me imagino que era un recipiente y estaba al borde, y veían y decían, está lleno, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes estaban adorando a Dios, santo, 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 y estaban orando, intercediendo con el Señor Jesucristo, y después veían las oraciones de los santos y dijeron, ¿qué está pasando? Está escaseando, se está vaciando el recipiente, se está vaciando, están dejando de orar. Entonces el Señor da la orden y traigan incienso, y dice que les dio muchísimo incienso para añadirlo y mezclarlo con la oración de los hijos. Ese hombre en su libro menciona que él de una sentada dice, yo puedo orar, y yo oro diario de una sola vez 6 horas seguidas. Cuando yo le hice, dije 6 horas seguidas, una jornada laboral casi casi. Y hasta más, porque a veces se supone que nos contrataron por 8 horas, pero tomas 1 hora de comida, 1 hora de desayuno, 1 hora para que estirar todo lo que tú quieras, pero 6 horas continuas en oración este hombre llevó. Y él empezó a decir, y a partir de esa oración empezó a multiplicarse la iglesia. Y el Señor trajo a memoria ese libro porque el apóstol Elías nos compartía que en su iglesia las 24 horas del día se está orando. Tienen un oratorio. Imagínate qué poderoso. Tienen un oratorio, y el oratorio está debajo del púlpito, debajo del altar, de la plataforma, como a usted le parezca mejor, está debajo. Y la gente 24 horas hay alguien orando. A lo mejor tú a los 10 minutos, ya, cambio, relevo, ¿no? Hermano, lleva 10 minutos, ya, voy a comer algo. Ok, hermano, ¿no? Y hay gente que 3 horas, 4 horas, y hacen relevo, se van a trabajar, regresan y siguen orando. Y eso me llamó demasiado la atención, y yo le dije, Señor, qué poderoso estar 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 o 31 o 28 días del mes o 365 días del año orando sin un minuto de descanso en esa iglesia. Por ello, el fruto que el siervo ha visto es algo impresionante. Hace 2 meses, mes y medio, tuve una junta en su iglesia y acudí con otros líderes del apóstol Raúl. Acudimos a la iglesia a una junta de líderes del apóstol Elías, y el apóstol Elías llevó a cabo esta junta. Y cuando nos estaba platicando los métodos que tenemos que estar intercediendo por algo que hay en nuestro corazón hacer este año, nos estaba dando las estrategias. Y una estrategia, si quieres ver respuesta, si quieres ser un intercesor, antes que todo, tienes que ser un adorador. Definitivamente. No hay como que te saltes ese paso. No hay como que ahí le das una mordidita a alguien y te saltas de orador, te saltas a intercesor y te brincas a adoración. No hay eso. Es un protocolo que Dios dejó celestial y que aún encontramos en Mateo, lo que hemos estado enseñando, cuando el Señor nos enseña a cómo orar y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue? Dame hoy. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase en la tierra. Después dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Quiere decir que hay una línea, aquí hay una enseñanza. Quiere decir que primero es Padre nuestro, y después tienes que honrarlo. Tienes que honrar a Dios.
Padre nuestro, eres perfecto, eres amado, y le empiezas a adorar de esa manera, con tus palabras, con un cántico. No necesariamente adoración tiene que ser que pongas tus ojos en blanco y levantes tus manos y empieces a hablar o a cantar a Dios. No es necesariamente eso. Una adoración es un acto de honra, es un acto que tú le vas a dar a Dios con tus propias palabras. Entonces aquí hay un diseño. Por eso inicié esta enseñanza de esa manera. Primero se inició orando y después honrando el nombre de Dios. Porque si yo voy a interceder por ti, si yo voy a orar por ti, antes que todo, por primer lugar está el Señor. Antes de orar por ti, antes de que tú seas el primer lugar, tú pasas a ser segundo lugar, y el primer lugar siempre va a ser Dios. Entonces, antes de que tú ores por alguien, antes de que tú intercedas por alguien, no quiere decir que vas a llegar a tu habitación, te vas a encerrar, te vas a postrar y Señor, te pido. Te saltaste todo el protocolo que Dios enseñó. Te lo saltaste por completo. Te valió el diseño de Dios. Hay un diseño. Y primero en ese diseño tienes que llegar delante de Dios y le tienes que reconocer como tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te honro y vengo en esta noche a adorarte, a glorificar tu nombre, porque eres el Todopoderoso, porque eres el principio y el fin, porque te amo, porque te bendigo, porque eres eterno, porque eres el soberano, porque sin ti nada sería igual, Señor. Eres el único Dios, todos los dioses te quedan pequeños, no hay quien te pueda detener. Eres el más grande, eres sublime, eres poderoso, eres majestuoso, y lo empiezas a honrar, lo estás adorando con tus palabras. Y ahora sí pasas a lo siguiente. Ahora sí le pides el pan de ese día. Ahora sí le puedes decir: yo hoy vengo delante de tu presencia y te pido por mi trabajo, te pido por mi casa, te pido, Padre mío, por mi enfermedad, te pido por mis hijos, te pido por mis hijas, te pido por mis padres, por mis primos, por mis sobrinos, por mis nietos, por mis bisnietos, lo que tú quieras. Y estás llevando una intercesión efectiva. Te estoy dando un diseño que está en los cielos para que aprendas a orar, para que aprendas a interceder. Y quiero que te vayas en tu corazón que tienes que orar en exceso. Dice por ahí que todo en exceso es malo, ¿no? Yo digo que la oración no es malo en exceso, ni la adoración. Ahí no es nada con medida y todo con exceso, ¿no? Sería la oración. Tienes que orar en exceso. Y entonces ya va a cambiar la situación. Hay hermanos que me dicen: hermano, ¿me puede llevar en sus oraciones? No, ¿cómo te voy a llevar? Pues si pesas como 100 kilos, ¿cómo te voy a llevar? No te voy a aguantar. Mejor oremos todos juntos. Mejor ora tú y también oro yo. No es lo mismo. No es lo mismo pedir que alguien esté orando por nosotros a que diga: me puede apoyar en oración porque yo estoy orando y Dios me está mostrando esto. Y no es lo mismo la gente que ni siquiera te pide apoyo para su oración y ni siquiera ellos están orando y aún así quieren ver la mano de Dios. Sorprendente, quieren conocer a Dios sin tener una comunión ni una comunicación con Dios. Luego les digo: pongan su petición en el sobre del diezmo, de la ofrenda, para estar orando. Y tomé una estrategia, porque antes solamente oraba yo por todos los sobres. Tomé la estrategia de apoyarme con la pastora y del pequeño grupo de oración que se está levantando. Y ahora le digo: pastora, usted me va a ayudar con estos, y yo me aviento estos, y ustedes como grupo oren estos, tienen peticiones, y así estamos orando todos juntos. Pero me dice la palabra: pero son muy poquitas peticiones, hijo. Y le digo: es que han de estar bien bendecidos o ungidos, porque nadie pone nada en el sobre. Le digo: nada más ponen un tachecito en el de diezmo. Le digo: nadie pone la necesidad. Y todavía se preguntan: ¿por qué Dios no me responde? Pues no le pides. ¿Por qué Dios no ha hecho nada? Pues no oras. Y si oras, oras sin diseño. Y oras 5 minutos al día. No, hermano, yo oro 3 veces al día: desayuno, comida y cena. No, la clave es la oración y la intercesión. Entonces, en este verso de Apocalipsis, versículo número 3, me está diciendo que el pueblo dejó de orar. Por eso los ángeles de Dios tuvieron que poner incienso de ángeles, lo voy a decir así. Lo mezclaron, porque tenía que estar lleno el incensario, el altar de oro tenía que estar lleno,
para que el Padre escuchara las oraciones de sus hijos. Entonces, por primer lugar lo digo, nos falta oración. Nos falta estar orando. Yo no empecé orando 3 horas, 2 horas. Empecé orando 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero en 10 minutos decía como 1099 veces Padre. Y hermano, ¿puedo orar? Sí. Y Padre, te pido, Padre, por favor, Padre, sí, Padre, por favor, Padre, y qué Padre. Pero esa no es una buena oración. Pero ¿cómo te vas a hacer experto en la oración? Orando, orando mucho, orando muchísimo es como te vas a hacer experto. Porque podemos hablar cosas impresionantes de revelación, pero siempre lo mismo. Oiga, hermano, siempre baja ángeles con espada, ¿no hay otro arma? Sí, hay hachas, hay flechas, hay aún el Señor usa un mazo, hay muchísimas armas. Hemos estudiado más de 80 armas. ¿Y por qué solamente espada? ¿No? Porque aún nosotros nos volvemos repetitivos y tenemos que avanzar al siguiente nivel. Yo no sé en qué nivel estás tú, pero lo digo con todo respeto. Todos tenemos un nivel y todos sabemos cuál es nuestro nivel, ¿sí o no? No quiero que se escuche con soberbia ni con menosprecio. No, hermano, pues yo tengo kindergarten. Hermana, pero yo a 25 años en el cristianismo. Bueno, ya voy a pasar a primero de primaria. Impresionante, conozco cristianos que tienen más de 20 años en el evangelio y su oración es muy escasa. Perdón la palabra, pero muy miserable para la edad que tenemos espiritualmente. Y conocemos nuestro nivel. Yo conozco el nivel que puedo tener espiritual y estoy agradecido y estoy completamente bendecido con Dios por lo que Él ha entregado. Pero al menos personalmente quiero más. Con esto no me conformo. Quiero llegar, quiero avanzar a otro nivel para glorificar a Cristo. Y tú tienes que tener el anhelo y el deseo de avanzar. O si así te quieres ir con el Señor, está bien, así te irás. Pero al menos aquel pueblo que pelea la buena batalla, a menos el pueblo que es esforzado, el pueblo que es valiente, el pueblo que se levanta para la batalla, el pueblo que se levanta en oración, el pueblo que le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí, el pueblo que le dice al Señor, aquí estoy para pelear, aquí estoy para interceder, aquí estoy para servirte, el pueblo que tiene hambre y sed de justicia, es necesario que avancemos al siguiente nivel. No es para todos, aunque Dios hizo el llamado para todos. Todo alcance y victoria, estoy creyendo que tiene que ser intercesor al nivel del pectoral de Melquisedec. Todos. Para todos es este llamado. Es más, hoy te hago la invitación de parte de Dios, por cuanto Él lo puso en mi corazón. Hoy te hago la invitación de ser uno de sus intercesores, de ser una de sus intercesoras, que se muevan con fuego y que se muevan con palabras de poder, no solamente para liberar tu vida, sino para libertar al cautivo, a tu familia y todo aquel que escuche la palabra de Dios por medio de tu boca. Declaro en el nombre de Jesús que se ha hecho. Es para todos, pero no todos puede que lo quieran tomar. Así yo no me quedo con nada. Vaya, como Pilato, yo me lavo las manos, Señor, yo ya hice la invitación a todos. Si ellos no acuden al llamado, yo se los dije. Y qué bueno que no vinieron todos, porque creo que especialmente el Señor va a soltar algo de intercesión en esta noche. Pero es para los valientes, para los esforzados, para los que van a buscar a Dios más de 10 horas en el día. Vas a dejar la televisión por oración. Vas a dejar aún YouTube, Facebook, Instagram, redes sociales, tu celular, lo vas a tener que dejar por oración. Yo le digo a algunas personas, dejen de ver videos en YouTube y pónganse a leer la Biblia. Es que está bien bueno este video. La Biblia
Es la única verdad y la vida. Si quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. No me importa que te sepas 1000 videos, ya estás suscrito a un canal, no me importa eso. Importa que conozcas lo que Dios dice de ti en la palabra de Dios, e importa muchísimo más la comunión y la oración que tienes tú con Dios. Aquellos que se quieran levantar como intercesores tendrán que morir a su carne. Carnalotes los que todo el tiempo están en la noche en el celular. Y pueden aventarse 3, 4 horas. Y orando ni 10 minutos. Les aseguro eso. Porque es más carne que espíritu. Se quedaron calladitos. O sea que hay muchos youtubers aquí. Es importante y más importante que todo la oración y la comunión que tienes con Dios. Y eso es tan verídico, tan real, que Dios puso esa palabra de Apocalipsis. Y empezó a faltar el incienso. Y Dios le tuvo que dar muchísimo, dice en exceso de incienso a los ángeles para que la mezclaran con el incienso de los santos, con las oraciones de los hijos de Dios. Es importante la oración, es importantísimo. Sí les dolió lo de YouTube, ¿verdad? Poquito, dice. Pero era necesario. Es necesario que se hable la verdad. Es necesario que alguien te diga, deja eso y ponte a orar. Conozco gente, y más en esta época, que se puedan aventar series de televisión. A mí en lo personal no soy fan de las series, pero conozco hijos de Dios que apenas salió la nueva temporada, no sé, dime una serie ahí. ¿De cuál? Luis Miguel dice, ¿qué? Ya todas las hermanas, no, está más buena bueno, la de algo de tronos, ¿no? ¿No? El Señor de los Cielos, ¿sí? Así. Bueno, cualquier serie. The Walking Dead, que es la más grande, ¿no? No sé cuántas temporadas hay, creo que es infinita esa serie. Y conozco gente que una temporada, que es para aventártela en 6 meses, se la avientan en una semana, 3 días. Y acaba el siguiente capítulo y nos lo aventamos, y otro, y te puedes aventar toda la madrugada ahí. Ya son las 4 de la mañana, ya son las 5 de la mañana y mañana me toca trabajar o ir a la escuela y te vas todo desvelado. Y luego llegas de la escuela, llegas del trabajo y sigues con tu serie. Y aunque se escuche gracioso, es porque está pasando. Cambiaste el tiempo de oración, cambiaste el tiempo de comunión con Dios por estar en una serie de televisión. Yo solamente vi una serie que nos recomendaron, ya ni me acuerdo el nombre, y era una de cristianos, pero estaba muy fuerte, ya no me acuerdo el nombre, solamente fueron 2 temporadas, como de 10 capítulos, pero con mi tío que la veíamos en la noche, nos propusimos solamente ver 1 o 2 capítulos. ¿Por qué? Porque te quedas picado. Se los digo obviamente por experiencia, porque acababa el segundo y ¿otro? No, vámonos. Bueno, sí, mejor vámonos. Y nos íbamos a dormir, porque si te quedabas con que, ¿qué le habrá pasado al pastor? Y era una serie de cristianos. Está muy buena esa serie, muy, muy buena, pero no es recomendable para niños. Tiene escenas muy fuertes. El punto es este. Ya no me distraigan con las series y las hermanas ya estaban bien prendidas. The Walking Dead, hermana, esa es la mejor. Luis Miguel y ahí sale Juan Pazurita, ¿no? Entonces, se los digo porque tenemos que conocer cuáles son las debilidades. De verdad, te lo digo con todo el amor de Cristo y con todo respeto. Muere más a tu carne y entra más a avivar tu espíritu con Dios. Hace falta comunión con Dios, oración con Dios. Y es importante saber que el incienso está menguando y que en los últimos tiempos la gente va a dejar de orar porque estará entretenida en entretenimiento, vamos a llamarlo televisivo, entretenimiento en internet, porque ya todo está en los medios, ya todo está la tecnología está tan avanzada que todo es tecnología. Por eso yo creo
ahora lo veo, por eso el incienso empezó a menguar. Por eso la oración de los santos en los últimos tiempos va a empezar a menguar. Porque te buscará atacar para distraerte y para entretenerte y que dejes de orar. Por lo tanto, ¿cómo está tu incensario? ¿Está al borde de incienso o está bajando? No me respondas, pero tú a ti mismo, con Dios, ¿cómo está tu incensario? ¿Ya se está vaciando? ¿Ya tu botellita, ya la exprimes ahí el incensario? Ya como agarras un exprimidor y que salga algo de aroma, porque de plano estoy que nada. Y eso se lo digo mucho a los jóvenes. Qué bueno que estás cambiando, qué bueno que estás haciendo, pero no estás orando. ¿Por qué? Porque la oración tiene un fruto. La oración se nota. La oración huele en el espíritu. Y el enemigo no es omnisciente, no lo sabe todo, pero el enemigo tiene un olfato espiritual. Y te huele y pura carne. Este hermano huele pura rachera. Eres más carnal que de suadero, dice la pastora, huele a suadero. Pero porque desayuno suadero, no por otra cosa. Sí, una vez el profeta Jairo decía, los perros, que es una figura de demonios en el mundo espiritual, dice, los perros siguen la carne. Y decía el profeta un ejemplo que me gustó muchísimo. Cuando vas a la carnicería y vas ahí con tu carne, ¿cómo te empiezan a seguir perros? O en las carnicerías siempre hay perros por la carne. Y el profeta decía, así son los hermanos carnales, los perros los andan siguiendo porque huelen a pura carne. Aquí no hay de esos, aquí no, aquí huelen a incienso. Por fe, en el nombre de Jesús. Ya déjenme avanzar, hermanos. Sigamos, nos quedamos en Apocalipsis y sigamos en Génesis 25, versículo número 21, que fue el que leí hace un momento, para poder avanzar. Vimos aquí, dice, y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca, su mujer. Y en el contexto que estamos leyendo, Isaac se casó a los 40 años de edad. O sea que apenas, ¿no? En esos tiempos era así como que 40 años, como que bueno, porque ya se te iba el tren, ¿no? Entonces, obviamente, seamos sinceros, si tú te casaras a los 40, para poder concebir un hijo, ¿cuánto tiempo esperarías? Luego, ¿no? Luna de miel y va, ¿no? Porque urge, ya el tiempo está pasándose. Para que a los 42, vamos a decir esto, 43, ya estés concibiendo a tu primer hijo. No, Isaac no le pasó eso. Isaac conoció a su mujer y después de 20 años tuvo su primer hijo. O sea que Isaac estuvo por un tiempo de intercesión, estuvo un tiempo orando. Pero nos hace énfasis en este versículo 21, dice, y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca, su mujer. Hay una versión en hebreo que lo dice de una manera muy peculiar. No tengo la versión tal cual, pero pude sacarlo por medio de palabras. Pero decía de esta manera, y oró insistentemente Isaac al Todopoderoso y convenció al Eterno por haberse esforzado en su oración, poniéndose de acuerdo con su mujer en la misma habitación, y pudo, no, le dice, y pudo cambiar de opinión a Dios, y Dios se lo dio. Cuando yo vi esto dije, interesante, la palabra oración, cuando dice y oró Isaac, la palabra oración a lo que se refiere en el hebreo 6279, la palabra en hebreo se escribe atar, A-T-A-R, con acento en la segunda A. Y dice, raíz primaria, quemar incienso en adoración. Así lo traduce el diccionario Strong. La concordancia Strong. Dice, orar
oír la oración, oír la súplica, ser clemente, favorable, ser propicio a Dios. Pero la traducción correcta es quemar incienso en adoración. Y cuando vi esto, sabía que lo que dije en a un principio y lo que he estado repitiendo, no puedes ser intercesor si no eres adorador. Cuando dice, y oró Isaac, quemó su incienso, pero con adoración. Es decir, oró y adoró a Dios, para que así la oración efectiva le trajo una respuesta inmediata. No, eso me abrió los ojos, hermanos, de verdad. Yo dije, Señor, no he estado llevando ese diseño. Llevo 7, 8 años no orando conforme a este método que utilizó Isaac. Entonces, cuando Dios me mostró esto, yo dije, si lo oro de esa manera, ¡pum! Va a decir, y oró Saúl al Todopoderoso y le dio su casa, el terreno de la iglesia, el audio de la iglesia, las 1000 sillas acoginables, las 4 pantallas, las cámaras de televisión, y oró Saúl y se le dio. Yo dije, uy, ya lo tengo, ¿no? Ya teniendo esta clave, al menos yo la voy a usar. Si tú la quieres usar, adelante. Yo solamente te doy la palabra de Dios. Pero esto abrió mis ojos. Yo decía, Señor, aquí está la clave. Aquí está la clave de la intercesión. El día de ayer salí con el pastor e Isaí y fuimos a visitar una familia y veníamos recordando cómo hace 5 meses que estábamos en el otro lugar, ¿se acuerdan? El de piso rojo, el de los baños, ¿se acuerdan de ese lugar? Ya quedó en el pasado, quedó atrás, está muerto eso, pero fue de bendición en su tiempo. Y hubo un momento que yo le decía a Isaí, tenemos que hacer que este lugar tenga otra cara. Y le decía a Isaí, unas cortinitas, ¿qué hacemos? El piso rojo, ¿qué hacemos? Alfombra, no sabíamos. Y estábamos orando y estábamos planeando qué hacer para que la casa de Dios tú pudieras llegar y te sintieras cómodo. Les voy a pedir a los mayordomos que prendan los ventiladores, por favor. Entonces, esa parte cuando lo estuvimos orando, después de un tiempo le digo a Isaí, ¿y ahora cómo te sientes en este lugar? Y le digo, hermanos, ¿y usted, hermano, cómo se siente? Y una hermana decía, yo muy bien, pero como que a veces hace calorcito. Vamos a traerle un ventilador a la hermana. Yo muy bien, pero como que le faltan cojines, vamos a ponerle cojines. ¿Por qué? Porque queremos que este lugar te sientas cómodo porque es tu casa. Y solamente este lugar es fruto de intercesión y oración y Dios cumplió los anhelos de nuestro corazón. Y esto solamente es el inicio, hermanos. Vendrán cosas mayores, gloriosas. No, vendrá algo poderoso. Y hoy te estoy dando la clave para que te levantes como un intercesor. Anhelo en mi corazón que tu copa de incienso esté rebosando. Que Dios diga, la copa de Isaí está llenísima, dale algo a Irving porque a Irving le falta. Y le van a dar poquita a Irving. Pero después Irving va a llenar también esa copa. Y todos tenemos que llenar nuestras copas de incienso. Yo te invito a que oremos, nos pongamos objetivos. Mi objetivo son 5 horas. Ese es mi objetivo ahorita. Hoy lo intenté y no pude. En la mañana desperté y algo de lo que Dios me confirmó de esta oración o de este tema. En la mañana desperté y tenía un mensaje de Luisito. Y me decía, te dejo esto para tus tiempos de oración. Lo descargué y yo, no se escucha nada. Ya me dijo, espérame, te lo vuelvo a enviar. Ya me lo envía y cuando vi, pues me imaginaba otro cachito de canción, ¿no? Que me envía de 1 minuto, de 2 minutos que compone y que el Espíritu Santo le da. Pero era de 25 minutos. Y yo dije, ¿qué tanto cantó? Y solamente era su instrumento. Y me dijo, es para tu tiempo de oración, hijo. Solamente fue confirmación. En cuanto me llegó, lo utilicé en el momento.
25 minutos seguidos. Y yo le decía, ya hacía falta. El Señor te habló, bendito. Le digo, luego estoy buscando ahí instrumentación y encuentras cosas como que raras, como que unas dimensiones medio raras. Y él me decía, fue el Espíritu Santo, hijo. Una dimensión hermosa de adoración. Solamente lo que él vino a hacer es complementar mi oración con su adoración. Esa fue la confirmación. Hoy en la mañana me lo envió. Así Dios confirmó este tema. Y así fue cuando llegué a la vida de Isaac. E Isaac oró y Dios le respondió. Pero 20 años estuvo orando. 20 años, me voy a atreverlo a decir, 20 años orando de una manera equivocada. Y cuando tuvo la revelación que era quemar el incienso con la adoración, cuando tenías que fusionarlo al mismo momento con el diseño de Mateo capítulo 6, era el momento donde tu espíritu se vuelve el espíritu de Dios y en ese momento alineas tu espíritu con el intercesor que es Jesucristo. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que pedir no conforme nuestro corazón quiere, sino llevados por el Espíritu de Dios. Es decir, Dios, nuestro Señor Jesucristo, escúchame esto, las 24 horas está orando el Señor, todo el tiempo está orando por ti y por mí, pero en este momento, ¿qué está orando Jesús por ti? A lo mejor Jesucristo está orando algo por ti y tú estás orando completamente otra cosa, por lo tanto, no estás alineado al espíritu del pectoral de la intercesión, por lo tanto, tu oración la estás dejando llevar por tus emociones, por tus necesidades, por lo que te está afectando, por lo que te está quitando la paz, pero no estás orando lo que Jesucristo está orando por ti, porque si tú te alineas conforme al Espíritu de Jesucristo, que es el intercesor de intercesores, si tú te alineas y si tú sabes por medio de revelación que Jesús te está diciendo, en este momento estoy orando para que te cases, y en ese momento tú dices, Señor, hoy te pido que me quiero casar y que mandes a mi mujer, y ¡pum!, será hecho, porque estás orando lo mismo que Jesús. Jesucristo es lo que tienes que empezar a buscar. ¿Qué está orando por ti Jesús? ¿Qué está orando por ti? A lo mejor estás orando por un trabajo y Dios está orando para que te levantes. A lo mejor estás orando para el terreno de la iglesia y Dios está orando por tu matrimonio. A lo mejor estás orando por tu economía. Señor, por favor, abre la economía, abre los cielos. Y el Señor Jesucristo está orando por tus dones espirituales. Tienes que orar lo que Jesús está orando en los cielos. Eso es orar en un nivel de intercesión al pectoral de Melquisedec. Lo que Jesús pide, tú lo pides. Y como lo estás haciendo en el mismo tiempo, en el mismo espíritu, en la misma dimensión, de inmediato llega la respuesta. Fácil. ¿Cómo sé que está orando Jesús? Conoce a Jesús. Busca a Jesús. Llama a su puerta. Porque aquí también dice, en la traducción que te leí de hebreo, dice que era alguien esforzado por orar. Isaac se puso de acuerdo con su mujer. Isaac la jaló al cuarto y dice, y oró enfrente de su mujer. Es más, le dijo, vente, vamos a orar. Se la llevó a la habitación y le dijo, tú oras de ese lado. Eso lo leí de un teólogo. Y le dijo, tú oras de ese lado y yo oro de este lado. Vamos a orar para que tu vientre sea fértil y podamos dar un hijo a luz. Se pusieron de acuerdo, antes adoraron a Dios y dice, esforzados por orar y en abundantemente en su oración. Es decir, no sé cuánto tiempo estuvieron orando, pero fue un exceso. Empezaron a ser tan abundantes en su oración, empezaron a buscar tanto en la oración, a pedirle a Dios, insistirle tanto a Dios, que Dios cambió de parecer y lo convencieron y Dios le dijo, vas a dar a luz, mujer. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo pasó, vas a dar a luz porque has intercedido por alguien. Esa es la intercesión. Eso es lo que tenemos que conseguir. La clave, ora abundantemente por lo que estás clamando. Por tu necesidad, ora abundantemente. Intercede abundantemente
Pero antes, adora a Dios por sobre todo. Cuando venga la prueba, no le des el lugar a la prueba, no le des el lugar a tu jefe del trabajo, no le des el lugar a aquellos que te quieren ver mal, sino cuando venga la prueba, adora a Dios y después intercede y Dios escuchará y Dios moverá su mano para tu vida. Por eso entendí tanto hijo de Dios que no ha alcanzado los niveles de intercesión. Adorar requiere un esfuerzo. Qué bueno si eres de aquellos que te despiertas y luego dices, voy a orar 50 minutos. Qué bueno que eres de esos. Qué bueno si en cualquier momento dices, voy a orar 3 horas. Pero al menos a mí no me pasa así. Te lo digo de verdad. Yo me tengo que esforzar por adorar, por orar. Ya me voy a acostar, ya me voy a dormir. Hago la oración tranquila y empiezo así y después digo, tengo que orar más, Señor. Ay, Señor, pero tengo sueño. Señor, pero mañana me paro temprano. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo de decir, no me voy a dormir, me paro, porque yo lo intento todas las noches, hermano. Pero apenas voy y, Señor, bajo el pacto de la sangre de... No, haz un esfuerzo y a ver si como gallina te quedas dormido de pie. Ya si estás muy cansado, pues algunos sí, ¿no? En el metro era impresionante cómo de pie se dormían, ¿no? Entonces, nada más veías por acá y ¡zum! Que se le iban los piececitos. Pero haz un esfuerzo de no dormirte en ese momento. Párate y ora a Dios. Haz un esfuerzo de decir, voy a apagar mi celular, lo voy a poner en modo avión y voy a orar y nada me va a distraer. Y te empiezas a esforzar y empiezas a sacar una oración abundantemente. Entonces Dios moverá su mano de favor y de gloria sobre tu vida porque estás buscando al único digno, y con nosotros solamente vendrás y dirás, hermano, estuve orando como usted me dijo, estuve aplicando el diseño que está escrito en la Biblia, porque no es mi diseño, es un diseño que está en la palabra de Dios, lo apliqué, lo creí y ahora la victoria es mía. Eso es lo que queremos escuchar cada que te acercas con nosotros. Hermana, ¿cómo va? No, pues es que todavía nada, hermano. ¿Pero está orando? Sí, mis 3 minutos diarios. Ora más, abundantemente. Hoy voy a aplicar ese diseño. Hoy quiero aplicarlo. El Señor puso en mi corazón utilizar un incensario y poderlo aplicar con la adoración, con el grupo de alabanza. Que puedan pasar el grupo de alabanza, que puedan pasar al frente. No, están dormidos los de alabanza. Luego les digo, vamos a hacer esto. ¿Cómo? Tenemos que buscar diseños de adoración, no solamente es pararnos y cantar. ¿Qué ángeles están ministrando con nosotros? ¿Qué vestiduras traen los ángeles que hoy ministraron con nosotros? ¿Qué color traían sus vestiduras? ¿Cuántos ángeles había? ¿Qué instrumento tocaron? ¿El arpa? ¿El pandero? ¿Instrumentos de viento? ¿Instrumentos de cuerda? ¿Qué ángeles se presentaron en esta noche para poder adorar también conforme al diseño de Dios? ¿Qué ángeles vinieron hoy? ¿Qué proclama dio el Señor? ¿Quién sabe en su espíritu que su incienso estaba bajando y hoy recibe la palabra con humildad y pueda decir, realmente yo solamente estoy orando muy poco, Señor, pero voy a hacer el esfuerzo para poder estar alineado a tu espíritu, para ser un intercesor, porque tomo el llamado o la invitación que me estás haciendo hoy y me quiero levantar a los niveles espirituales? ¿Qué adoración vamos a tocar que estén cantando en Los Ángeles? Si te acostumbras a lo terrenal, tu realidad será natural. Pero si te acostumbras a lo espiritual, tu realidad se vuelve sobrenatural. Ya no confías en las cosas de la tierra, de la carne, sino confías en el que es todopoderoso. El tabernáculo para ello fue establecido, para enseñarnos un diseño de cómo orar, enseñarnos con qué muebles teníamos que buscar a Dios. Es una figura profética de lo que hay en los cielos.
el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el Edén, el huerto. Todo es una figura. Y es necesario que tú y yo lleguemos a esos niveles. Último versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 10. Dice Primera de Tesalonicenses 3, verso número 10, dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Otra versión dice: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Todo lo que Dios quiere desatar, todo lo que el Espíritu Santo quiere desatar, todo lo que Dios está hablando. Y algo que te puedo decir, ya para terminar: si quieres ver respuesta de Dios, escúchame esto. Si quieres ver respuesta de Dios, antes de interceder y antes de adorar, ministra a Dios. Ministralo como su sacerdote. No porque Él necesite nuestra ministración, no porque Él venga y me diga: hijo, me duele la cabeza, ¿puedes orar por mí? Hijo, el diablo me está pegando. Dios no necesita de nosotros si lo vemos de esa manera. Su nombre, cuando dice yo soy, significa que Él deseó existir para Él. Con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios por sobre todas las cosas. Con tu adoración o sin tu adoración, Él sigue siendo el único digno de toda adoración. Con todo lo que podamos nosotros alejarnos de Dios, Dios sigue siendo Dios, y su misericordia y su gracia es la misma de hoy, es la misma gracia de mañana, y es la misma gracia que Dios está desatando sobre tu vida, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios de pactos, y es un Dios que no rompe ni el pacto ni las promesas que hizo contigo, ni la que hizo con tus generaciones. Dios es Dios, y solamente Él es digno de ser adorado, solamente Él es digno de suprema alabanza, y solamente por medio de su Espíritu podemos interceder al mismo nivel de Jesucristo, al mismo Espíritu de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, tu adoración y tu oración serán contestadas, serán proclamadas, serán aún escuchadas por Dios, y lo mejor de esto, serán contestadas por Dios porque estás adorando y porque estás intercediendo en el diseño que Él estableció en su palabra. Ponte el pectoral de Melquisedec y ora lo que Jesucristo está orando en este momento de ti. Y ahí Dios dirá: mi hijo me lo está pidiendo. Es Jesús mismo pidiéndomelo. Y como estás alineado, como estás conectado, Saúl está orando lo mismo que Jesús. Mi siervo, mi sierva, mi hija está orando lo mismo que Jesucristo, en el tiempo perfecto, en el tiempo que mi hijo lo está orando. Luego el Señor dirá: ángeles, muévanse y sanen al enfermo. Ángeles, contesten la oración. Dios levantará su diestra de poder, se levantará de su trono y empezará a proclamar y dirá: mi hijo está orando en el tiempo, mi hija conoce los tiempos. Hágase en el cielo, hágase en la tierra, así como en el cielo. Y lo que ataste en la tierra se ha desatado en los cielos. Y venga la bendición de mi Señor, y venga la pronta respuesta, porque tú estás insistiendo, porque estás adorando y porque estás intercediendo. Has conocido la llave de llegar a la presencia de Dios, y esa llave es el incienso. Esa llave son tus oraciones para que entres al trono de la misericordia y te puedas sentar en su trono, juntamente en su regazo, y le puedas decir: Señor, aquí están mis oraciones, dame
por favor, eso que tanto te estoy pidiendo. Trae a mis hijos a la iglesia, trae a mi esposo a la iglesia, trae a mi esposa a la iglesia, trae a mis generaciones, Padre mío, a la iglesia, y que todos te sirvan, que todos sean sacerdotes y reyes que proclamen la victoria de Adonai. Señor, dame ahora mi casa, dame ahora, Padre mío, el automóvil que te estoy pidiendo, y le podrás pedir lo que quieras si se lo pides en el tiempo correcto, al mismo tiempo que Jesucristo lo está orando, y ahí verás la mano y la diestra del Todopoderoso. Ahí empezarás a ver toda oración contestada, y todo lo que pidieres se te será dado, porque está escrito en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús.